Hola, sí, hello. Mira, quiero que cheques, por favor. Oh, tremenda, deliciosa, delicioses. No, bueno, esto huele espectacular. Hoy en el video facilito vamos a preparar un delicioso bistec a la borracha. Acompáñame a ver los ingredientes y manos a la obra. Vamos a ocupar bistec de res. Este es de filete, pero cualquier tipo de bistec te sirve, de bola. Incluso la carne con la que se hacen las fajitas también te va a servir perfecto para esta receta. Yo tengo 500 gramos. Y primeramente lo que vamos a hacer es marinar la carne. Para ello vamos a ocupar cebolla. Yo tengo aquí una grande ya cortada en medias lunas. En el caso de esta es morada, pero si tienes la blanca te sirve perfecto igual. 2 ajos grandes picados finamente. Una cerveza que esta es de medio litro. Entonces primeramente vamos a salpimentar nuestra carne. Si prefieres sal de mar o si prefieres sal fina, cualquiera de las dos, perfecto. Vamos a agregar la cebolla. Agregamos también la cerveza. La cerveza, aparte que le va a dar un sabor muy rico a la carne, también sirve para suavizarla. Mezclamos para que se integre un poco toda la sabrosidad, todo el ingredientaje. Agregamos también el ajo. Ahora esto lo vamos a tapar con un papel film o una bolsa de plástico limpia y lo vamos a llevar al refrigerador durante 30 minutos. Otros ingredientes que también vamos a ocupar son chile morrón, cantidad al gusto. Yo tengo 3 y mira, uno es verde, uno es amarillo y uno es rojo. El verde y el rojo están enormes, el amarillo está más chiquito. Esto es cantidad al gusto. 500 gramos de jitomate que tengo previamente lavado y cortado en cuadros, digamos un tanto cuanto rústicos. Digamos que este sí tiene que quedar en cachos grandes. Y 250 gramos de champiñones que lo único que hice fue cortarlos en 4. El siguiente paso es tostar el chile morrón y de igual manera puedes hacerlo en un comal o en el horno tostador. Y una vez ya bien tostados, les vamos a apagar. Y los vamos a dejar que suden dentro de una bolsa de plástico durante unos 10 minutitos. Muy bien, han pasado 15 minutos y lo que debemos hacer ahora es quitarles la piel. También les vamos a retirar la colita y las semillas que tienen dentro. Una vez limpios los vamos a cortar, puede ser en rajas o si prefieres también los puedes cortar en cubos. Y ahora sí, ya tenemos todo listo para comenzar a cocinar esta deliciosez. Necesitamos un sartén o una cacerola donde te quepan perfecto todos los ingredientes. Lo vamos a poner a fuego alto y vamos a poner un chorrito de aceite vegetal. Una vez que esté bien caliente, vamos a comenzar sellando la carne. Una vez sellada, la reservamos. Ahora nuevamente voy a poner un chorrito de aceite y vamos a saltear los champiñones.
2 minutos después voy a agregar ya el pimiento morrón. Dos minutos después vamos a agregar el jitomate. Agregamos sal. Todo este proceso ha sido a fuego alto. Un par de minutos después vamos a agregar todo el contenido donde se marinó nuestra carne. Voy a agregar un chile habanero cortado en trocitos. Esto es opcional, si no les gusta el picante pueden omitirlo. Voy a dejar que se cocine durante 3 minutos. 3 minutos después vamos a agregar la carne. Mezclamos. Y vamos a dejar que se cocine durante un par de minutos. 2 minutos después, nuestra carne ya está lista. Vamos a apagarle y es momento de irnos a la prueba. Bueno, yo con tu permiso, lo que voy a hacer a continuación es probarlo en un rico y delicioso tacón. Mira, le voy a poner así carnita, pero le voy a poner también un poco de las verduras. ¡Ay, qué rico! Un poco de tocho morocho. O sí, ¿quién dijo yo quiero? ¡Qué buenísimo! Con ese único chile habanero queda con un picor muy agradable. O sea, sí queda picosito, pero nada que moleste al paladar. Delicioso. Espero que hayas disfrutado el video. Si es así, ya sabes lo que hay que hacer. Super like, compártelo y por supuesto suscríbete al canal. Por favor, mucho amor virtual. Yo te dejo muchos besos. Nos vemos pronto en un nuevo video y recuerda que se te quiere muchísimo con todo el corazón.